una tarde sombría y fría, las viejas vías del tren se extendían como serpientes oxidadas, abandonadas a su suerte bajo un cielo gris plomizo. Los ruidos de la ciudad quedaban lejos, ahogados por el ruido lejano de un tren que ya no pasaba por aquí. Las hojas secas, arrastradas por el viento, contaban historias de tiempos pasados, mientras las sombras danzaban amenazantes en este desolado paisaje. En un rincón olvidado, donde la naturaleza había comenzado a reclamar su derecho, un mendigo se acomodaba en un viejo abrigo raído, su piel marcada por el sol y el frío, el rostro surcado de surcos que hablaban de una vida de sufrimiento y desdicha. Su mirada se perdía en el horizonte, en un espejismo de recuerdos felices que parecían estar tan lejos como los trenes que nunca volverían. Este hombre, una víctima de la cruel indiferencia de la vida, había encontrado refugio entre estas vías, donde el ruido del mundo exterior era opacado por el canto lejano del viento. Su estómago, vacío como su corazón, murmuraba de hambre, y su mente maldecía las circunstancias que lo habían llevado a esa existencia. Pasaban los días, uno tras otro, y el hombre intentaba no pensar en aquello que había perdido, su hogar, su familia, su dignidad. Era una lucha constante contra el frío y la soledad, mientras los trenes continuaban su camino, dejando hinos de nostalgia tras su paso. Entre los restos de su vida, el mendigo había acumulado algunas pertenencias que mantenía en un viejo carrito de supermercado. Unas pocas latas vacías, algunas migajas de pan y un termo que había sido su compañero en las noches heladas, donde el aire se tornaba cortante y la esperanza comenzaba a desvanecerse. Pero, a pesar de todo, en su interior, aún brillaba una pequeña chispa de resiliencia. Y, aunque poco o nada se podía esperar, las horas pasaban mientras observaba cómo cada persona que pasaba ignoraba su presencia, como si fuera un fantasma atrapado en un mundo del que ya no formaba parte. En un instante, todo cambió. En medio de su soledad, el hombre alzó la vista y encontró algo que lo hizo detenerse en seco. A lo lejos, un ligero movimiento entre las hojas lo llamó. Aquella imagen, un perro de pelaje desaliñado y ojos tristes, se arrastraba hacia él, como si también buscara un refugio entre los escombros de la desesperación. Y aunque sus instintos iniciales le decían que mantuviera distancia, su vida había sido marcada por el engaño y la traición. De alguna manera, el mendigo se sintió atraído por el pequeño ser que parecía compartir su dolor. Pero eso sería solo el comienzo de algo que nadie imaginó que cambiaría todo. Da like al video si deseas que algo bueno te ocurra pronto. A veces, al recordar su pasado, el hombre se preguntaba en qué momento, en qué cruce de caminos, su vida había tomado un giro tan desolador. De joven, había sido lleno de sueños, de expectativas, y el mundo todavía le pertenecía. Recordaba su hogar, una pequeña casa de 2 pisos donde la risa de sus hijos resonaba alegremente, donde su esposa le sonreía cada mañana. Todo parecía perfecto, pero la vida, como un tren desbocado, cambió de dirección sin previo aviso. Un accidente laboral le privó de su trabajo, y con ello, se desmoronó su mundo. La incapacidad de proveer llevó a discusiones, las discusiones a distanciamiento, y, finalmente, su familia se desvaneció, dejándolo a merced de las circunstancias. A medida que el sol se ocultaba, la oscuridad comenzaba a envolver sus pensamientos. Reflexionaba, a menudo, sobre cómo pasó de ser un hombre de responsabilidades a ser un paria en su propia ciudad. Era difícil, muy difícil, aceptar lo que el destino le había deparado. Sentía que su orgullo se había desvanecido junto con la compañía de su familia. A veces, a solas, murmuraba para sí mismo, ¿qué fue de mi vida? ¿Dónde están aquellos que decía amar? El eco de su soledad resonaba en el silencio de las vías del tren, mezclándose con el susurro del viento. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Una rutina monótona se apoderó de su existencia. Se despertaba cuando el sol apenas asomaba, buscando cualquier fragmento de alimento, sumergido en la pobreza de su nuevo hogar. Iba al comedor social, donde la comida era una mezcla de compasión y desprecio, y aunque disfrutaba de cada bocado, sabía que cada uno de ellos lo acercaba un poco más a la sombra.
Lo peor de todo era ver cómo el tiempo pasaba y los recuerdos felices quedaban enterrados bajo la tristeza de su actual situación. Su reflejo en charcos de agua sucia era un recordatorio constante de una vida que ya no era suya. Recorría las calles preguntándose si alguna vez recuperaría algo de lo que había perdido, si había esperanza aún. Quizás mañana, se decía, quizás mañana el sol brille un poco más, quizás alguien me mire y me vea. Pero los días se sucedían sin cambios, y su corazón, marcado por la indiferencia de la gente, también se volvió frío. En ocasiones, cuando el cielo se tornaba nocturno y el aire se volvía punzante, él se permitía recordar. Se sumía en esos recuerdos hasta que el dolor se hacía insoportable, entonces, trataba de ahogarlo con el silencio del alcohol que conseguía de quienes eran más generosos. Sin embargo, en esa oscuridad, había una pequeña luz, una pequeña llama que se resistía a morir. A veces se encontraba hablando con las estrellas, haciendo promesas de un futuro más brillante, o, al menos, deseando que pudiera volver a sentir el calor de un abrazo, a reír nuevamente. Yo fui alguien, o al menos lo fui una vez, pensaba, mientras miraba a su alrededor, a ese mundo cruel que había ignorado su existencia. Y entonces, ahí estaba ese perro, como un símbolo de lo que quedaba de esperanza, de amor incondicional. La llegada del animal representó, quizás, un rayo de luz en medio de la tormenta de su vida, un recordatorio de que no todo estaba perdido. Aunque su corazón estaba roto, había una pequeña chispa de voluntad en él, una necesidad de reencontrar su humanidad. Y aunque aún temía abrir su corazón, el mendigo se preguntaba si, tal vez, aquella criatura desaliñada podía darle algo que creía haber perdido para siempre, un nuevo comienzo. El perro, aunque pequeño y desaliñado, tenía una presencia que resultaba sorprendentemente poderosa, como si, a pesar de su apariencia frágil, pudiera cargar con el peso de todos los desamparados que había conocido. Su pelaje, de un marrón desvaído y enmarañado, parecía una mezcla de polvo y tristeza, al igual que la vida del mendigo que lo observaba. Las orejas caídas, como un paracaídas después de un salto sin éxito, se movían con timidez a cada ruido a su alrededor. Era un animal con ojos grandes, tristes, pero brillantes, que reflejaban no solo desesperanza, sino también una incomprensible sabiduría, como si supiera más sobre la vida de lo que cualquiera podría imaginar. Cuando el perro se acercó finalmente al mendigo, lo hizo con un cauteloso paso, como si evaluara cada centímetro del terreno antes de atrever a dar el siguiente paso. Al principio, el hombre, incrédulo y ansioso, temió que la criatura pudiera ser una fuente más de decepción. «¿Por qué vendrías hacia mí?», murmuró en un susurro quebrado. Pero el perro, en lugar de retroceder, le devolvió la mirada con una combinación de curiosidad y ternura, levemente moviendo la cola, un gesto de amistad que el hombre no había experimentado en mucho tiempo. Aquella pequeña hoguera de esperanza, esa chispa de calor en el corazón helado de su soledad, comenzó a quemar un poco más brillante en su pecho. El perro, al encontrar un lugar cerca del hombre, se echó en la tierra fría, dejando que su cuerpo se fundiera con la tristeza del entorno. A pesar de la precariedad de su situación, una energía palpable lo rodeaba, como si el universo mismo hubiese colocado a este perro en la vida del mendigo para recordarle que aún había vivencias por llegar, que no todo estaba perdido. Sus movimientos eran a la vez torpes y elegantes, a veces daba saltitos, como si la alegría interior estuviera brotando más allá de su apariencia desgastada. Los dos compartieron un silencio, uno que, aunque cargado de la tristeza de su situación, también parecía forjar el inicio de una conexión inquebrantable. El hombre, sintiendo que no era solo un mero espectador más en la vida, sino un protagonista en su propia historia, comenzó a acariciar al perro con una mano temblorosa. La suave suavidad del pelaje contrarrestó la aspereza de su vida, encendiendo recuerdos de amor y lealtad que había creído perdidos para siempre. Quizás, pensó para sí, quizás esta criatura también necesite un refugio. Y tal vez, solo tal vez, me necesite a mí. La idea de poder brindarle algo a otro ser vivo, por más pequeño que fuera, le otorgó un propósito inesperado. El perro,
al sentir el contacto, levantó la vista, como si comprendiera que había encontrado no solo un refugio en el mendigo, sino también a alguien que podría compartir su sufrimiento. Esa mirada, a menudo llena de desconfianza y cansancio, se iluminó con una chispa de conexión. Días pasaron, y el perro se convirtió en la sombra del hombre, siempre atento, siempre fiel, siempre presente. Comenzaron a caminar juntos a lo largo de las vías, una pareja poco convencional formada en las circunstancias más difíciles, un mendigo y su perro perdido en un mundo que les había dado la espalda. El perro parecía sentir cada latido del corazón del hombre, en sus ojos, podía leer la historia de tristeza y pérdida, y sin embargo, había algo más en su mirada, una promesa de amor incondicional, de compañía y, quizás, de redención. En esos momentos, el mendigo se dio cuenta de que el perro, a través de su propia tristeza, le estaba enseñando el verdadero significado de la perseverancia. La conexión que estaba formándose no solo llenaba un vacío emocional, sino que también ofrecía una nueva vida, donde, incluso en medio de las sombras del dolor, el amor podría surgir, brillante y puro, como un faro en la oscuridad. Al principio, el mendigo se sintió reticente. Aunque la compañía del perro era un bálsamo para su soledad, un temor oculto asomaba en su mente. No puedo permitirme querer a alguien otra vez, no puedo, repetía en silencio, como si esa manía, de autoconvencerse, pudiera protegerlo de la desilusión que la vida ya le había enseñado. Así que, en su primer encuentro, el hombre mantuvo una distancia prudente, observando al pequeño ser que se había hecho un lugar en su vida. El viento frío soplaba entre los rieles, y el perro, ajeno a la distancia emocional del mendigo, se acercó con una incertidumbre que era palpable y tierna. Cada vez que el perro intentaba acercarse, el hombre se mostraba reservado, nervioso, incluso fruncía el ceño cuando el animal se movía hacia él, como si cada paso de la criatura pudiera traer consigo las sombras de un pasado del que ya no quería saber más. Pero, a pesar de esa barrera que él había levantado, el perro persistía, como si leyera la tristeza en los ojos del hombre, como si dijera, aquí estoy, yo también entiendo lo que es la soledad. Con su pelaje desaliñado revoloteando suavemente con el viento, el perro se acomodaba cerca, desviando su atención hacia cualquier escapatoria que pudiera ofrecerle la posibilidad de acercarse un poco más. Hubo noches en las que el mendigo se sentaba a lo largo de las vías, su espalda apoyada en el frío metal, y el perro se recostaba a su lado, buscando calor en un mundo helado. ¿Qué tienes que ofrecerme?, murmuraba el hombre entre dientes, mirando las estrellas titilantes, mientras la ilusión de una vida mejor se escapaba de su agarre. Sin embargo, el perro asterisco, sin importarle la frialdad con la que trataba al mundo, presionaba su cuerpo contra él, y poco a poco, el mendigo notó que esa calidez era un alivio, un recordatorio de que aún había algo más que soledad. La conexión no era inmediata, pero en cada brecha que el hombre dejaba entre ellos, el perro parecía rellenarla con su presencia, como un susurro de esperanza que llenaba el aire. Pasaron los días, y aunque el hombre intentaba ignorar la persistente atención del perro, algo comenzó a cambiar dentro de él. En medio de sus monólogos internos, de sus preguntas sobre la vida y la pérdida, una pequeña voz empezaba a surgir, quizás pueda dejarme llevar. Aún así, cada vez que trataba de alcanzar a esa pequeña chispa, se encontraba a sí mismo frenando, abrumado por la desconfianza y el miedo a sufrir de nuevo. ¿Qué pasaría si algo le ocurría a ese perro? Esa idea lo asustaba más que admitir que, de alguna manera, estaba empezando a preocuparse por él. Un día, mientras la lluvia caía a cántaros, el mendigo, a punto de ceder ante lo inevitable, se sentó sobre el suelo empapado, el frío permeando sus huesos. Pero el perro, como una sombra reacia a dejarse llevar, se acercó hasta él y comenzó a sacudirse, lanzando gotas de agua por todas partes, como si en esa acción estuviera recolectando toda la tristeza que le rodeaba. El hombre no pudo evitar reírse, un sonido que hacía mucho no escuchaba, una risa llena de sorpresa y asombro. Esa reacción dejó al perro un momento en suspenso, como si no creyera que realmente había logrado sacar una sonrisa de su dueño, y luego comenzó a saltar,
brincando alegremente en círculos, contagioso de una alegría que el mendigo, por primera vez en mucho tiempo, comenzaba a sentir. Fue en ese instante que el hombre se dio cuenta de que el perro no solo compartía su espacio, sino que, de alguna forma, también iba compartiendo su carga. Quizás tú también estás perdido, pensó, mientras a su lado, el pequeño animal trataba de animarlo con travesuras, una luz que comenzaba a despertar dentro de su corazón. Quizás no esté tan solo después de todo. La reticencia del mendigo fue reemplazada por una leve curiosidad y luego por un cariño que se cocía lentamente en la calidez de esos pequeños momentos compartidos. Cada día se convertía en una nueva oportunidad para intentar comprenderse el uno al otro. Mientras el mendigo se encontraba dentro de su propio caos, buscando en su mente por algo que se había escurrido entre sus dedos, el perro parecía estar allí, simplemente, desbordante de lealtad y cariño. Con el tiempo, ese sentido de indiferencia comenzó a evaporarse como el rocío en un cálido amanecer. El hombre, cada vez más consciente de la presencia del animal a su lado, comenzaba a abrir su corazón, a dejar que el amor regresase incluso en las rendijas de su dolor. La conexión entre ellos se solidificaba, más fuerte que cualquier cadena que la vida había tratado de imponerles. Así, poco a poco, en esa soledad compartida, en las miradas que se intercambiaban, se fue tejiendo un vínculo, un entendimiento tácito que hablaba más que 1000 palabras. Al final, el mendigo se dio cuenta de que, a pesar de las cicatrices y el sufrimiento, esa relación con el perro estaba comenzando a llenar los vacíos que había mantenido en su vida, cada vez más disuelto en la tristeza y más comprometido a encontrar en su nuevo compañero la compañía que tanto anhelaba. Una noche, cuando el viento hollaba entre las vías y la luna se ocultaba detrás de las nubes, el mendigo se encontró en medio de un profundo sueño, un sueño del que había sido parte de su vida anterior. En ese instante, la tranquilidad fue abruptamente interrumpida por un ruido ensordecedor, un crujido entre los arbustos que rodeaban su improvisado hogar. Se despertó de golpe, su corazón disparado, y, mientras sus ojos se adaptaban a la oscuridad, se dio cuenta de que el perro estaba de pie, alerta y con el cuerpo tenso, como un pequeño guardia dispuesto a proteger lo que quedaba de su vida. El hombre, a pesar del miedo que lo invadía, observó cómo el perro se movía en círculos, su mirada fija en la oscuridad. Con una mezcla de ansiedad y asombro, el mendigo intentó calmarlo. «Está bien, amigo, solo es ruido», murmuró con voz temblorosa, aunque había una parte de él que sabía que esa noche podría ser diferente. Sin embargo, el perro, con su intuición afilada, no se dejaba engañar. Comenzó a growlear, un sonido bajo que resonaba como una mezcla de advertencia y desafío, como si estuviera listo para enfrentar cualquier potencial amenazante que intentara cruzar su camino. La tensión palpable llenaba el aire, y el mendigo se quedó quieto, conteniendo la respiración ya que el ruido aumentaba, revelando finalmente su origen. 3 jóvenes se acercaban, riéndose y hablando, pero su tono parecía cada vez más hostil. «Mira, ahí hay un más», dijo uno de ellos, señalando frustradamente hacia el rincón donde el mendigo se había acomodado. El corazón del hombre se hundió al reconocer la intención en sus ojos. Sucedía a menudo, pero nunca dejaba de asustarlo. Sin embargo, antes que siquiera pudiera reaccionar, el perro tomó la delantera, mostrando su valentía con cada paso que daba hacia esos desconocidos. «Sal de aquí, perro», gritó uno de ellos con desprecio, alzando una piedra sobre su cabeza. Pero el perro, en vez de retroceder, se plantó firme, su cola levantada. No estaba allí solo para asustar o proteger, estaba allí para defender. En ese momento, el mendigo sintió un torrente de emociones, una fuerza inesperada comenzaba a brotar de su interior. Al ver la determinación en los ojos del perro, una chispa de esperanza lo llenó. «No hay nada que temer», pensó, «él está a mi lado. No estoy solo». El grupo de jóvenes se acercó, con risas burlonas y palabras hirientes, confiando en que podían asustarlo aún más. Sin embargo, el perro continuaba ladrando ferozmente, haciendo eco de su coraje. Fue entonces cuando en un acto de pura valentía, no rastreando el peligro que corría, el perro saltó hacia adelante,
mostrando esos dientes pequeños pero afilados, dejando claro que estaba dispuesto a luchar por el hombre que se había convertido en su mundo. «Es un simple perro», replicó otro de los chicos, con un tono menos seguro, pero el perro ya había empezado a correr hacia ellos. En un instante, el mendigo sintió un cambio sutil en el aire, una especie de corriente de energía que lo invadía. Lo que había comenzado como terror se transformó en una oleada de valentía compartida. «Basta», Coma gritó, incorporándose de su lugar, sorprendido por su propio valor. «Si buscan problemas, los encontrarán entre nosotros». Y, a pesar de la inminente amenaza que se alzaba frente a él, sintió el apoyo del pequeño perro a su lado, como si juntos fueran invencibles. Fue un momento de unión, un instante donde el miedo y la desesperación se dieron ante un propósito renovado y una conexión inquebrantable. Los jóvenes, sorprendidos por la respuesta, retrocedieron. No esperaban que el mendigo desafiara su autoridad, y sin dudarlo, comenzaron a reírse de nuevo, esta vez más nerviosos que amenazantes. «Está bien, perro. No te preocupes, nosotros solo queríamos un poco de diversión», dijeron, aunque sus ojos reflejaban la incomodidad que siempre acompaña a aquellos que son confrontados por un espíritu valiente. La risa escasa se desvaneció mientras se alejaban, dejando atrás a un mendigo y su leal compañero, de pie entre las sombras, victoriosos en su pequeña pero significativa batalla. Esa noche, mientras el mendigo acariciaba al perro, sintió una conexión profunda como nunca antes. La mirada del perro, llena de lealtad y amor incondicional, radiaba energía, y el hombre supo, sin lugar a dudas, que su vida había cambiado. «Gracias, amigo», susurró, «sin ti, quizás no estaría aquí». Y en ese susurro, supo que el perro no solo lo había defendido, sino que también le había devuelto un sentido de valor que creía perdido. Esa noche representó un punto de inflexión, un nuevo capítulo en sus vidas, donde la esperanza había renacido y el futuro comenzaba a parecer un poco más brillante. Las horas pasaron y, en la calidez de su conexión, el mendigo finalmente pudo dormirse, con un sueño más profundo y tranquilo, sabiendo que, a partir de ese día, no solo eran el uno para el otro, sino también el símbolo de todo lo que aún podían conquistar juntos. A medida que los días se convertían en semanas, la presencia del perro comenzó a transformar no solo la vida del mendigo, sino también la percepción que la comunidad tenía de él. Aquellos caminantes que antes ignoraban su existencia comenzaron a notar un leve cambio en su semblante. El mendigo no solo había ganado un compañero, había recuperado una parte de sí mismo que había permanecido dormida en medio del horror de su vida. Su semblante, una vez marcado por la tristeza, ahora mostraba rasgos de una nueva esperanza, una resiliencia que comenzaba a vibrar en su ser. El perro le había devuelto algo más que compañía, lo había llenado de un propósito renovado. Así, los vecinos empezaron a entrever las pequeñas pero significativas interacciones entre el mendigo y su perro. Aquella leal criatura se había convertido en un símbolo, un reflejo de la unión improbable que había brotado en medio de las vías del tren. Algunos lo veían como un milagro, mientras que otros, escépticos al principio, comenzaron a murmurar entre ellos. «¿Has visto al mendigo?», preguntaban mientras días pasaban, «está diferente». Es como si, de alguna manera, hubiera resurgido punto. La comunidad, antes indiferente, comenzó a sentir curiosidad, un interés genuino por el hombre y su nuevo amigo. Poco a poco, la noticia de su vínculo se esparció y comenzaron a aparecer pequeños grupos de personas que se detenían frente a él. Algunas sonreían, otras ofrecían comida, y otras simplemente se sentaban a hablar con él. «Es increíble cómo un simple perro puede hacer tanto por un ser humano», decía una anciana que llevaba una bolsa de comida, mientras dejaba su ofrenda cuidadosamente a su lado. El mendigo, abrumado por la atención, intentó mantener su compostura, pero en su interior, los sentimientos de gratitud y asombro empezaron a crecer. «No estoy solo», pensaba mientras sonreía a todos.
dándose cuenta de que las pequeñas interacciones estaban comenzando a cambiar su perspectiva del mundo y de sí mismo. La apertura de la comunidad hacia él fue avivada por la lealtad del perro. La gente comprendía que el constante y tierno amor que el perro ofrecía al mendigo hacía eco de sus propias vidas. Si ese perro puede amar sin condiciones, ¿por qué nosotros no podríamos hacer lo mismo?, se preguntaban, uniendo corazones y almas en un acto de compasión. Los xenófonos y desinteresados actos de bondad comenzaron a fluir desde la comunidad. Muchos llevaban no solo comida, sino también ropa y mantas, como si, al cuidar del mendigo y su amigo peludo, también estuvieran cuidando de sus propias historias ocultas de lucha y supervivencia. El mendigo sufrió una conmoción al ver cómo algunos de los más jóvenes se acercaban con sonrisas y comenzaban a interactuar con el perro. A veces, un niño se arrodillaba a su lado, acariciando su pelaje, y en esos momentos, la risa y la alegría que emanaban renovaban el aire que antes había estado lleno de desesperanza. Los ojos del perro se iluminaban al recibir esa atención, saltando juguetonamente, como si supiera que su presencia había creado un puente entre su dueño y el resto de la sociedad. Esa conexión era palpable y transformadora. De hecho, el mendigo no solo estaba siendo visto, sino finalmente reconocido como parte de un todo en su comunidad. Mientras los días continuaban, el mendigo se sentía más seguro y, al mismo tiempo, más integrado. La gente comenzó a invitarlo a eventos locales, como mercados y celebraciones comunitarias. La calidez y la apertura ofrecidas por los miembros de la comunidad resonaban en él como una melodía conocida que tanto había anhelado. No puedo creer que me miren como un humano nuevamente, reflexionaba mientras veía a la familia que había compartido su cena con él, una cena que una vez hubiera parecido un lujo inimaginable. No obstante, con este renacer en la vida del mendigo, comenzó a surgir un sentimiento de responsabilidad que antes le había parecido ajeno. Y, a medida que sentía el apoyo de la comunidad, comprendió que ahora también tenía el deber de cuidar a su perro, que había sido su salvación en medio de la tormenta. Debo ser mejor por ti, pensó, aceptando la verdad de que su vínculo iba más allá de la supervivencia. Ahora compartían un propósito común cimentado en la esperanza de un futuro más brillante. Esa transformación no pasó desapercibida para los habitantes del vecindario. Las historias del mendigo y su perro comenzaron a circular entre los locales, pintando un retrato de superación que tocó las fibras más emocionales del corazón humano. Hay algo poderoso en su amistad, dijo un joven que solía jugar cerca de las vías. La conexión entre el hombre y el perro se convirtió en un símbolo de la bondad y la compasión. Muchos comenzaron a reflexionar sobre sus propias vidas y cómo, a menudo, habían olvidado mirar más allá de las apariencias en un mundo que a veces parecía tan frío y distante. A medida que se tejía esta red de apoyo, el mendigo supo que la recuperación venía en forma de pequeños pasos, pequeños gestos de bondad que construían muros de esperanza en su vida. Y fue así como el cariño del perro y el amor de la comunidad, en un hermoso juego de manos entrelazadas, comenzarían a reformar no solo su propio destino, sino el de todos los que lo rodeaban. Una tarde soleada, mientras el mendigo y su perro disfrutaban de la compañía de los vecinos en un parque cercano, una joven con una cámara comenzó a captar momentos de su inusual amistad. El perro, lleno de energía, corría por el césped mientras el mendigo, ahora con una sonrisa genuina, lo seguía de cerca, riendo. Aquella escena tan simple, pero a la vez tan poderosa, fue filmada sin que ellos lo supieran. La joven subió el video a sus redes sociales, ignorando que esto sería el catalizador de un cambio monumental en sus vidas. En pocos días, el video se volvió viral, tocando los corazones de miles de personas que se sintieron atraídas por la dulce conexión entre el hombre y su fiel compañero. Comentarios llegaron en oleadas: mira cómo se cuidan mutuamente, qué hermoso ver cómo el amor puede surgir de las situaciones más difíciles, debemos ayudarles, resonaban entre las miles de reacciones. Mientras tanto, el mendigo y su perro continuaban su rutina,
ajenos a la tormenta que se estaba formando en el mundo digital. De repente, comenzaron a recibir mensajes de personas que querían aportar algo a sus vidas. Donaciones de comida, mantas e incluso ofertas de trabajo comenzaron a fluir hacia ellos. Era como si el video hubiera creado un lazo invisible entre ellos y la comunidad en general. La joven que había subido el video, conmovida por la historia, organizó una colecta para ayudarlos, generando una difusión masiva a través de las redes. Hagamos de esto una oportunidad para darles una vida digna, compartía en cada publicación, al tiempo que mostraba el crecimiento de su apoyo a la pareja. La viralidad del video se expandió como un fuego salvaje. Medios locales comenzaron a compartir la historia, y el mendigo se encontró repentinamente en el centro de atención. Lo que antes era un universo de soledad ahora se volvió una plataforma de amor y empatía. Es increíble cuántas personas han decidido hacer un cambio, simplemente por ser testigos de nuestra conexión, pensó, sintiéndose cada vez más abrumado por la calidez que el mundo estaba derramando sobre él. Esta transformación era abrumadora. El dolor y la tristeza que por tanto tiempo había absorbido comenzaban a desvanecerse, reemplazados por pequeñas chispas de esperanza y alegría de un futuro que nunca se había imaginado posible. Conforme más personas se sumaban a la causa, comenzó a surgir una comunidad real, dispuesta no solo a escuchar, sino a ponerse en acción. Cada día, el mendigo y su compañero se encontraban rodeados de nuevos rostros, quienes traían consigo no solo alimentos, sino también mensajes de amor y apoyo. Lo que ha hecho este perro por su dueño es simplemente increíble, compartieron muchos, destacando cómo un pequeño acto de cariño había conseguido cambiar tantas vidas. El impacto que una simple grabación tuvo no solo en su vida, sino en la de muchos, se convertía en un mensaje de esperanza colectivo que tocaba el corazón de todos. La joven que había grabado el video continuó difundiendo su historia, enfatizando la importancia de ayudar a aquellos que sufren y de no pasar por alto a quienes, como el mendigo, han caído entre las grietas de la sociedad. Nunca subestimen el poder del amor y la compasión, escribía, mientras los corazones y las comparticiones aumentaban exponencialmente. Al ver todo ese apoyo, el hombre sintió como una nueva vida empezaba a florecer dentro de él, una vida en la que, por fin, comenzaba a darse cuenta de que no estaba solo en su camino hacia la recuperación. El simple gesto de un perro y la bondad de las personas habían encendido una llama que nunca antes había imaginado sentir, una que prometía un nuevo capítulo en su vida, lleno de posibilidades. Con el tiempo, la atención que el video había acaparado comenzó a dar sus frutos. Muchos empezaron a mostrar su apoyo de maneras concretas. Donaciones de comida, ropa y, sorprendentemente, dinero se empezaron a acumular en una cuenta creada específicamente para el mendigo y su perro. Nunca pensé que esto podría suceder, murmuró el hombre, escuchando las noticias que llegaban por un amigo de la comunidad. ¿Verá esto? ¿Verán a mi perro y a mí como de verdad somos?, se preguntaba, aún incrédulo de lo que estaba ocurriendo. Las palabras de aliento, los mensajes de apoyo, todo comenzaba a materializarse en una ayuda tangible. Una mañana, mientras revisaba el correo que le habían traído, encontró una carta sorpresa. La escribió una organización local que promovía la reinserción social de personas que habían caído en la pobreza. Queremos ayudarte. Queremos ofrecerte una oportunidad de trabajo, decía la carta, explicando que necesitaban a alguien con habilidades básicas y una buena actitud, y creían que él podía encajar. Es posible que esta sea mi oportunidad, pensó, sintiendo cómo la adrenalina circulaba por sus venas. La idea de trabajar, de restablecerse, de poder ser útil le llenó de una esperanza que había creído perdida. Mientras el mendigo leía la carta, el perro movía la cola, casi como si supiera que su dueño estaba ante un cambio crucial. Tú has sido mi fuerza. Gracias a ti, esto está sucediendo, pensó, sintiendo que esa conexión era clave para su progreso. A medida que más personas conocían su situación, también comenzaron a ofrecer alojamiento temporal para él y su perro. Lo que realmente necesito, reflexionó,
es un lugar donde podamos sentirnos seguros. Una mujer de edad avanzada, conmovida por la historia, se ofreció para que se quedara, al menos hasta que encontrara algo más estable. Esto es un milagro, como se dijo a sí mismo, mientras las lágrimas de gratitud brotaban de sus ojos. Cada nuevo desarrollo llenaba su corazón de una alegría profunda que no había sentido en mucho tiempo. Mientras tanto, en el fondo de su alma, una energía renovada comenzaba a surgir, permitiéndole contemplar un futuro diferente. En sus días más tristes, él había alimentado un espejismo de sueños destrozados, pero ahora era un mar lleno de posibilidades. Después de tanto tiempo anhelando un retorno a la normalidad, el mendigo finalmente comenzaba a vislumbrar lo que una vida digna podía ofrecer. Los trabajos no solo eran una señal de esperanza, sino también de la oportunidad de recuperar su sentido de identidad. Quiero ayudar a otros, pensaba con firmeza. La posibilidad de ayudar a otros significaba que, finalmente, su vida había comenzado a tomar forma. Habían transcurrido solo unas semanas desde que el video se volvió viral, pero el impacto ya era monumental. Había comenzado a recuperar su dignidad, un día a la vez, mientras el vínculo con su perro se fortalecía más y más. Esa pequeña criatura, que un día había llegado como un aspecto despreciable en su vida, se había convertido en su luz guía en la oscuridad. Además, la comunidad empezó a organizar eventos de recaudación de fondos. ¿Se imaginan? Un evento para ayudar al mendigo y su perro, comentaron algunos entusiastas en las redes sociales, mientras se comprometían a ofrecer su tiempo y esfuerzos para que esto sucediera. En cuanto se llevaron a cabo los primeros encuentros, el lugar se llenó de donaciones, pero también de sonrisas y historias que interconectaban a todos. Cada historia compartida durante esos encuentros era un recordatorio de que la humanidad aún podía brillar a través del amor y la compasión. Y así, uno a uno, comenzaron a llegar los cambios tal como las olas empujan a la orilla. El mendigo se encontró rodeado de personas, compartiendo historias de desamparo y resiliencia, convirtiéndose en un orador que inspiraba a otros a nunca perder la esperanza. Cada pequeña ayuda se transformaba en una montaña de apoyo, y el hombre ya no se sentía como un paria olvidado, sino como un ejemplo de cómo podía levantarse de sus cenizas, junto a su fiel compañero que nunca lo dejó solo. Esto es solo el comienzo. Aún hay más por venir, pensaba intensamente, mientras acariciaba suavemente al perro, consciente de que juntos podrían enfrentar cualquier desafío. La vida había comenzado a cambiar, y él estaba listo para abrazar el nuevo capítulo que le esperaba. Con todo lo que había pasado, el mendigo se dio cuenta de que ya no era el mismo hombre que había llegado a esas vías en busca de refugio. La conexión que había formado con su perro había encendido en él una llama de esperanza que no solo iluminaba su vida, sino que también lo motivaba a seguir adelante. La comunidad, al ver la transformación en él, empezó a considerarlo uno de los suyos. Las sonrisas que solía recibir con indiferencia se convirtieron en gestos de aceptación y camaradería. Cada encuentro con sus vecinos, cada conversación simple, era un recordatorio de que la bondad aún existía en el mundo. El perro, su compañero incondicional, se había convertido en el corazón de esta nueva vida. La lealtad que mostraba, el amor incondicional que irradiaba, había abierto puertas que antes parecían selladas. Juntos, habían superado la soledad y la desesperanza. Su amistad se convirtió en un símbolo de amor y resiliencia en la comunidad. El mendigo ya no se sentía como un paria, sino como un ser humano digno. Su historia, divulgada a través de ese video que los había llevado a la fama, resonaba en los corazones de muchos, inspirando a otros a ser más compasivos y a nunca subestimar el poder de una simple amistad. Las oportunidades comenzaron a brotar de la nada. Ya no solo eran comentarios de apoyo, sino también ofertas concretas, trabajos, alojamiento y la promesa de un futuro más brillante. Las gentes que antes le daban la espalda, ahora le ofrecían cartas escritas con cariño, invitaciones a eventos comunitarios, una señal de que ya no debería estar solo en su camino hacia la recuperación. Y todo esto, gracias a ese perro que había decidido cruzar su vida en el momento más oscuro,
un acto de bondad que había redefinido su existencia. La fuerza de su vínculo iba más allá de las palabras. Juntos habían demostrado que la vida siempre tiene una forma de dar sorpresas cuando menos se espera. Mirando hacia atrás en el camino recorrido, el mendigo comprendió que su viaje no solo se trataba de recuperar lo que había perdido, sino de encontrar algo aún más valioso, la conexión humana. Esta experiencia reforzó la creencia de que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay esperanza y que un solo amigo leal puede hacer la diferencia más grande. Juntos, no solo habían rescatado sus almas perdidas, sino que también habían tejido una nueva historia de amor y redención que inspiraría a otros a creer en el poder de la amistad. Si has disfrutado de esta conmovedora historia de amor y redención, no olvides dar like al video, porque creemos que lo bueno está por venir para todos. Cada clic ayuda a que más personas conozcan historias como la de este increíble mendigo y su fiel compañero. Además, si te gustan las historias que inspiran y conmueven, suscríbete a nuestro canal. Así podrás acompañarnos en este viaje lleno de relatos que tocan el corazón y muestran la belleza de la conexión humana. Sé parte de nuestra comunidad y mantente al tanto de nuestras próximas historias.